Día 281. Oremos por Nueva Guinea. Jeremías capítulo 17. Dios le dijo a su pueblo, gente de Judá, ustedes llevan el pecado grabado en el corazón. Sus altares están marcados con su rebelión. Los altares y las imágenes de Astarte que ustedes levantaron bajo los grandes árboles y en las altas colinas son un peligro para sus hijos. Yo entregaré a sus enemigos todo lo que ustedes tienen, hasta sus altares y tesoros. Esto lo haré por los pecados que cometieron en su territorio. Por su propia culpa perderán el país que yo les había dado. Serán esclavos en una tierra que ustedes no conocen. Es tan grande mi enojo que parece un fuego que nunca se apaga. Yo, el Dios de Israel, declaro: maldita quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. No tienen remedio. Solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. Los que se vuelven ricos haciendo trampa perderán sus riquezas y cuando menos lo esperen acabarán en la miseria. Yo, Jeremías, dije: el templo donde tienes tu trono desde un principio está en lo alto, es un lugar muy hermoso. Los que te abandonan quedarán avergonzados, desaparecerán como el polvo que se lleva el viento. Solo tú, Dios de Israel, eres la fuente de vida. Tú eres nuestra única esperanza. Dios mío, solo tú mereces mis alabanzas. Devuélveme la salud, dame salvación. Así viviré feliz y en paz. La gente de Judá me dice: Dios no ha cumplido sus promesas. Queremos que se cumplan ya. Dios mío, yo no te pedí que castigues a tu pueblo. Al contrario, lo cuidé como un pastor a sus ovejas. Cuando estoy en peligro, tú me proteges. No dejes que el miedo se apodere de mí. Avergüenza a mis enemigos, pero no me avergüences a mí. Haz que tiemblen de miedo, pero a mí no me asustes. Mándales tiempos difíciles y destrúyelos de una vez. Dios me dijo: Jeremías, ve a todos los portones de Jerusalén y repite allí el mensaje que te voy a dar. Comienza por el portón principal, que es por donde entran y salen los reyes de Judá. Esto es lo que tienes que decir: reyes de Judá y habitantes del país, y todos los que pasan por estos portones, escuchen la palabra de nuestro Dios. Él me manda a recordarles que el sábado es día de descanso. Por lo tanto, ese día no lleven ninguna carga ni la introduzcan por los portones de Jerusalén. Ese día no saquen de sus casas ninguna carga ni hagan ningún tipo de trabajo. El sábado es un día que deben dedicar a Dios, así se lo ordenó a nuestros antepasados. Ustedes, los que viven en Judá, no han querido obedecer a Dios. Al contrario, se empeñan en desobedecerlo y no quieren ser disciplinados. Pero si siguen fielmente las instrucciones acerca del sábado y se lo dedican a Dios tal como yo ya les dije, Dios les asegura que por estas puertas entrarán reyes y príncipes y se sentarán en el trono de David para reinar sobre esta ciudad. Entrarán montados en carros y en caballos, seguidos por la gente de Jerusalén y de las otras ciudades de Judá. Además, la ciudad de Jerusalén siempre será habitada. Vendrán al templo todos los habitantes del país y darán gracias a Dios con ofrendas de cereal y de incienso, que son las que le agradan. Pero si ustedes no siguen las instrucciones de Dios acerca del sábado, sino que en ese día introducen cargas por los portones de Jerusalén, entonces les prenderé fuego a estos portones. Ese fuego no podrá ser apagado, sino que quemará toda la ciudad
junto con los palacios de Jerusalén. Jeremías capítulo 18. Dios me dijo: Jeremías, ve al taller del alfarero, allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Allí Dios me dio este mensaje para los israelitas: ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. En el momento en que yo quiera puedo amenazar a una nación o a un reino y anunciarle su completa destrucción. Pero si esa nación deja de hacer lo malo, entonces yo decidiré no castigarlos como pensaba hacerlo. En algún otro momento puedo decidir que alguna nación o reino prospere y llegue a tener mucho poder. Pero si esta nación hace lo malo y no me obedece, entonces decidiré no darle todo lo bueno que había pensado darle. Luego Dios me dijo: Jeremías, adviérteles a la gente de Judá y a los que viven en Jerusalén que yo, el Dios de Israel, estoy por enviarles un desastre. Diles que dejen de hacer lo malo y que mejoren por completo su manera de vivir. Ellos te dirán que no insistas, que van a seguir haciendo como les dé la gana, y que cada uno seguirá haciendo todo lo malo que les dicte su malvado corazón. Por lo tanto, yo les digo: este pueblo dice ser mío, pero pregunten entre las naciones y verán que ningún otro pueblo ha hecho cosas tan terribles. Las altas montañas del Líbano nunca se han quedado sin nieve, ni tampoco han dejado de correr las aguas frías de las montañas. Pero este pueblo cambia a cada rato, pues se olvida de mí y adora ídolos inútiles. No sigue las enseñanzas que desde un principio les di, ni se da cuenta del peligro de seguir las malas costumbres de las otras naciones. Por eso enviaré un ejército poderoso y los haré huir ante sus enemigos. Su país será destruido, será la burla de todas las naciones. Los que pasen y lo vean no podrán disimular su asombro. Ese día sabrán que los he abandonado. La gente comenzó a hacer planes en contra de Jeremías. Decían: acusémoslo de algún crimen y así lo callaremos para siempre. De todos modos, nunca nos faltará un sacerdote que nos enseñe la ley, ni un sabio que nos dé consejos, ni un profeta que nos hable de parte de Dios. Jeremías oró así: Dios mío, escucha los gritos de mis enemigos. Han cavado un pozo para hacerme caer en él. No es justo que así me paguen todo el bien que les he hecho. Recuerda que vine a pedirte que no los castigues. Quítales la vida a sus hijos. Haz que se mueran de hambre o que los maten en la guerra. Que los hombres mueran asesinados. Que las mujeres se queden viudas y sus hijos y sin hijos que las ayuden. Que los jóvenes mueran en la guerra. Que se oigan sus gritos de angustia cuando envíes contra ellos un ejército poderoso. Dios mío, tú sabes que ellos piensan matarme. No olvides sus pecados ni les perdones ningún crimen. Desata tu furia contra ellos, hazlos caer derrotados. Mateo capítulo 21. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé y se detuvieron junto al monte de los Olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar allí, Jesús les dijo a dos de sus discípulos: vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada, junto con un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, ustedes responderán: el Señor los necesita. Enseguida se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta. Díganle a la gente de Jerusalén: miren, ahí viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. Los dos discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y el burrito y pusieron sus mantos sobre ellos. Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. Muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino
por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba: Sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía: ¿Quién es este hombre? Y los que venían con Jesús contestaban: Es Jesús, el profeta. Él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo, y también tiró los cajones de los que vendían palomas, y les dijo: Dios dice en la Biblia: Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él les sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Por eso le dijeron: ¿Acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús les contestó: Los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Luego Jesús salió de Jerusalén y se fue al pueblo de Betania. Allí pasó la noche. Muy de mañana, Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo: Nunca volverás a dar higos. En aquel instante el árbol se secó. Y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y preguntaron a Jesús: ¿Cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Jesús les contestó: Les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera, y más todavía. Si le dijeran a esta montaña: Quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. Jesús entró en el templo y empezó a enseñar a la gente. Los sacerdotes principales y los líderes del país se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién te dio autoridad para hacer todo esto? Jesús les contestó: Yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Si me responden eso, yo les diré quién me dio autoridad para hacer todo lo que han visto. Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros: Si respondemos que Dios le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Por otro lado, nos da miedo decir que fue un ser humano quien se la dio, porque la gente cree que Juan era un profeta enviado por Dios. Entonces respondieron: No lo sabemos. Jesús les dijo: Pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. Jesús también les dijo: ¿Qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos: Hijo, ve a trabajar en la viña. Él le respondió: No quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar y él le respondió: Sí, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron: El hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo: Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios,
pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron esto, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. Escuchen este otro ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña y alrededor de ella construyó un cerco. Preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara. Construyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió a unos sirvientes para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los que alquilaron la viña trataron mal a los sirvientes. A uno de ellos lo golpearon, a otro lo mataron y a otro le tiraron piedras. Entonces el dueño envió más sirvientes que al principio, pero los hombres los trataron igual. Finalmente el dueño envió a su hijo porque pensó, estos hombres sí respetarán a mi hijo. Pero cuando los hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, dijeron entre ellos, este muchacho heredará la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con todo. Los hombres agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué piensan ustedes que hará con esos hombres? Ellos contestaron, el dueño matará sin compasión a esos malvados. Luego les alquilará la viña a otros hombres que le entreguen la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús les dijo, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que lo obedecen en todo. Cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Cuando los sacerdotes principales y los fariseos escucharon estas comparaciones y ejemplos, se dieron cuenta de que Jesús hablaba de ellos. Entonces quisieron apresarlo, pero no se atrevieron a hacerlo. Y es que tenían miedo de la gente, pues la gente pensaba que Jesús era un profeta. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.